transmitiendo a través de Zoom, a través de YouTube. Algunos problemas técnicos ahí tuvimos porque estábamos transmitiendo el mismo sonido en el YouTube. Pero ya comenzamos aquí este espacio que son los Vijayan Talks, que son espacios de 60 minutos donde la idea es poder traer siempre a alguien, a un experto que sepa mucho del área de bienestar, de desarrollo de personas, y que nos permita de alguna manera surfear mejor estos nuevos tiempos, ¿no? Estos nuevos tiempos de pandemia, donde estamos algunos teletrabajando, otros no, otros en híbrido. Y hoy día tenemos una invitada muy especial. Ella es Paola Canessa, que tiene ya más de 10 años de experiencia en el desarrollo de personas, trabajando, como dice ella, en la trinchera de recursos humanos, y actualmente independiente, consultora que ayuda y acompaña empresas en lo que es las transformaciones de cultura. Así que hoy día justamente vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? Vamos a estar hablando de las culturas remotas, ¿ya? Y cómo o cuáles son esos valores que pueden permitir a las organizaciones surfear mejor esta nueva ola, esta nueva hora de teletrabajo, de pandemia, de tiempos VICA, inciertos. Así que bienvenida, Paola, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy felices de tenerte con nosotros hoy. Así que, bienvenida. No sé si te quieres presentar Gracias. primero. Bueno, como dijo la Lore, mi nombre es Paola Canessa de Ruth, yo soy psicóloga de profesión y que también, como mencionó, he estado desde la trinchera del recurso humano y hoy día ya desde una posición más desde consultora, así que feliz de poder conversar estos temas que claramente me apasionan. Así que muchas gracias por la consideración y la invitación. No, de todas maneras, de todas maneras. Ahí tenemos algunos participantes ya que se han ido sumando al canal de YouTube y al Zoom. Así que por favor, cualquier pregunta que tengan también, vamos a estar atentos ahí al chat para que los podamos considerar. Entonces, Pau, comencemos con esta interesante y apasionada charla que yo sé que además que te encanta el tema, porque sabes mucho, y me gustaría yo partir desde la base, ¿no? Desde de la base, la pregunta quizás más ingenua, que podría ser, ¿qué son los valores hoy en día, ¿no? Y desde ahí nos vamos agarrando para ver cómo eso lo llevamos a la empresa y a estos tiempos, ¿no? Dale, buenísimo. Los valores finalmente son en lo que pensando en el ámbito organizacional y en el ámbito personal también, es en lo que creen las personas. Finalmente en lo que creen y en lo que están dispuestos a actuar. Entonces, Perfecto. finalmente hay dos partes, una que tiene que ver con lo que yo creo, confío o de alguna mente decreto, y por otro lado también en cómo yo actúo. O sea, no solamente es una declaración de intenciones, sino que esa declaración se tiene que transformar en acción. Entonces tiene estas dos partes, digamos. Oye, Pau, y ahí se va sumando más gente a la reunión. Y estos valores, partiendo ya desde la base de la persona, ¿no? Los valores son intrínsecos, son aprendidos. ¿Cómo las personas podrían saber cuáles son sus valores? Porque un poquito hablábamos antes de comenzar, que yo estuve 10 años también trabajando en una multinacional y me puse a pensar en realidad, bueno, ¿cuáles eran los valores de esa multinacional en donde yo estaba? Y yo creo que no, yo no los tenía tan identificados. Me acuerdo de dos, que era libertad y responsabilidad, pero no sé si había más. Entonces, un poquito, la pregunta es, ¿son intrínsecos esos valores? ¿Todos tenemos distintos valores? ¿Cómo funciona ahí la cosa? Ay, mira, yo sí siempre psicóloga, entonces siempre es 50 y 50. Hay una parte que viene como programado, creo yo, pero mucho tiene que ver con los ambientes donde uno se desarrolla. Y los valores en lo personal tienen que ver con tu crianza. O sea, en el fondo, a través del ejemplo, tus papás o quienes fueron tus cuidadores principales te van mostrando las cosas que están bien, las cosas que están mal, las cosas que se valoran, las cosas que se premian, las cosas que se castigan, y de alguna manera te van inculcando ciertas conductas deseables. Entonces, Mm. pero a la medida que uno va creciendo, pasa la adolescencia, busca su propia identidad, también va adquiriendo otros valores. De alguna manera, aquello que es
como digno de seguir o digno de querer tener una conducta asociada a eso. Entonces, de alguna manera es una mezcla. Yo creo que tiene mucho que ver con la crianza y con los patrones que de alguna manera nuestros papás y las figuras principales nos inculcaron, pero también tiene que ver con mi propio crecimiento y el desarrollo en lo personal y en lo profesional. ¿Cómo descubrir los valores? Para mí algo que me resulta muy sencillo es el poder ver en aquellos eventos donde yo me he sentido enojada, molesto, inquieto, incómodo, incómoda, porque de alguna manera me demuestran que detrás de eso hay un valor. Entonces, por ejemplo, cuando yo me pasaba antiguamente, me enojaba por decisiones que se tomaban en la organización y me enojaba muchísimo. Yo soy bien apasionada, entonces se apasionaba para arriba o para abajo también. De alguna manera decía, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Y, por ejemplo, estaban decisiones que eran poco justas. Eh, entonces, o poco, sí, poco justas, que yo consideraba que no estaban bien tomadas porque estaban tomadas desde una perspectiva egoísta. Y de alguna manera detrás me di cuenta que había el valor de la justicia, del cómo yo tengo una mano justa para todo. Entonces, en la medida que yo logro determinar, justamente cuando me enojo, cuando estoy molesto, cuando algo está en rabia, bueno, detrás de eso lo más probable es que haya un valor. Y obviamente viene un proceso de introspección y de revisión personal, pues, o sea, todo parte desde casa y como tú decís, no es que uno hable de los valores por la vida, así como, todo, hoy día voy a ver cuáles son mis valores, sino que hay que hacer un trabajo para pensar cuáles son esos. Y respecto a las organizaciones, generalmente los valores están declarados como una bonita intención, ¿no es cierto? Muchas veces en un cuadro bonito en la sala ejecutiva, la página web, en un protector de pantalla, pero justamente tú como decías, me acuerdo de dos, seguramente porque esos dos se trabajaban con mucho más ahínco que el resto. Eh, el valor, si bien es una declaración, también tiene que traducirse en una conducta. Que si no, pasa a ser una bonita declaración, pero si la conducta, sobre todo en los momentos difíciles, no se condice con eso, bueno, es un valor que está solo declarado, pero no explícito. Buenísimo, No se condice con la conducta finalmente. buenísimo. Y tú, sobre todo pensando ya en la pregunta que nos convoca hoy, ¿no? En estos tiempos donde cambió mucho la forma de trabajar, cambiamos nosotros mismos, incluso nos transformamos el año pasado con la pandemia. Eh, ¿Consideras tú que también esos valores deberían cambiar con las organizaciones? O sea, ¿cuáles son hoy día los valores que van a permitirnos de mejor manera afrontar esta crisis, estos tiempos inciertos? Mm. ¿Cuáles son para ti los top que quizás deberíamos considerar? La definición de valores de una organización tiene que ver con el negocio, con la visión que tienen los accionistas o los dueños de la organización, con el tipo de ambiente donde se desenvuelva, pero de alguna manera hay algunos valores como, por ejemplo, no sé, la flexibilidad o la capacidad de adaptarse que tienen las organizaciones. Hoy día es poco, no sé, sostenible pensar que podemos seguir planificando en estas largas planificaciones de 5 años y nos juntamos todos, ¿no es cierto?, en un resort bonito y definimos qué vamos a hacer de cada 5 años. Claro, hay una visión que uno puede tener. Pero lo que nos pasó el año pasado nos dejó más en claro que esas grandes cartas Gantt se destruyen en un 2x3. Entonces, la capacidad que tengan las organizaciones para adaptarse, para ver este entorno VUCA, volátil, ¿no es cierto?, incierto, ambiguo y complejo, y el poder actuar, reactuar y aprender, sin duda que va a permitir que esas organizaciones se mantengan a través del tiempo. Porque si no, yo creo que se van a quedar obsoletas. O sea, hoy día, como te decía, la flexibilidad, el poder permitir a las personas trabajar desde sus casas, pero no solamente porque hay una pandemia, sino porque también se ha demostrado que disminuyen los costos de traslado, el tiempo de traslado, porque hay una mejor integración familia, trabajo. Entonces, el no replantearse esas cosas como organización y el no invertir tiempo en pensar y repensar, de seguro las que sí lo hagan van a tener una ventaja competitiva que en el corto, mediano y largo plazo van a traer más talento, van a generar más ingresos, van a tener mayor adhesión, van a tener mejor reputación. Eh, yo creo que es la
oportunidad que existe tanto para las áreas de recursos humanos, tanto para las personas como en su individualidad, y a los ejecutivos de las organizaciones de poder replantearse. No quiere decir que yo tenía estos valores y ahora voy a transformarme, no, pero es replantear, estos valores son los que yo necesito hoy día, a lo mejor hay algo que me está faltando, cosas como la empatía, la resiliencia, eh, Sí. son que hoy día se vuelven fundamentales. Entonces, para mí sería la flexibilidad, que está ligada como a la capacidad de adaptarse a un entorno buca, y también de esta flexibilidad laboral, la confianza, porque hoy día la pandemia y el teletrabajo de emergencia nos puso a prueba la confianza. Mm. Y yo tengo la impresión, bueno, como yo digo que este es el piloto más grande de la historia que se podría haber hecho en relación al trabajo remoto, pero de alguna manera las personas creyeron tras un año y muchos líderes siguen haciendo, porque también nadie los preparó o las preparó, de que hacían lo mismo que estaban en la oficina y lo trasladaron a las casas. Eh, entonces, el mismo sistema de reuniones, el mismo sistema de control, la misma forma de liderar. Y hoy día tenemos que transitar a un liderazgo basado en la confianza, da una gestión por objetivos, y no por las horas que esté tu trasero en la silla. Entonces también sería la confianza un valor fundamental para hacia adelante, digamos, en confiar en que yo trabajo con adultos responsables, y que de alguna manera se pueden autogestionar y no necesitan a un jefe que esté ahí controlándolos o haciendo seguimiento, sino que un jefe que de alguna manera impulsa el desarrollo, los hace crecer, los desafía, le hacen sacar y despertar lo mejor que tienen. Hacia allá yo creo que va un poco. Buenísimo. Y como tú dices, Pau, al final un poco del dicho al hecho, ¿no? Como del papel, del protector de pantalla, de lo bonito que podemos hacer al definir esos valores que nos van a empezar a regir ahora, hasta lo que realmente las personas logran ser, ¿no? Porque he escuchado casos que me han sorprendido, de hecho, o sea, desde empresas muy pequeñas, que uno podría tener el estigma de que eran muy burocráticas, muy a la antigua, y que rompieron todos sus paradigmas de decir, ¿sabéis qué? El teletrabajo funciona, y la gente hace la pega, hasta multinacionales que tú las veis súper top, no sé qué, y resulta que empezaron a abrir un poquito las libertades y de vuelta quieren a toda la gente, quieren ver a toda la gente de vuelta en el trabajo. Entonces, ahí claramente desde el papel al ser, al hacer, al actuar, que realmente pongamos en práctica estos valores, seguramente es muy, muy complejo. Entonces, ¿cuáles según tú serían como los ejemplos de lo que no tenemos que hacer, por ejemplo, a la hora de trabajar la confianza, ¿ya? Y ejemplos que nos ayudarían a poner en práctica este valor de la confianza, por ejemplo, partiendo por este que me parece súper, súper relevante para los tiempos de hoy en día. Súper. Mira, de lo que no hay que hacer, la semana pasada estuve cofacilitando una charla con un español que él comentaba que su señora, quien estaba en teletrabajo, en la misma condición de nosotros, digamos, un teletrabajo que no estuvo planificado, él veía que hacía cosas de la casa, lo típico, que el hijo y que de repente vuelves a trabajar, pero cada vez que se sentaba apretaba un botón en su computadora. Y apretaba. Y de repente le dice, bueno, pero ¿por qué estáis apretando ese botón, digamos? Y resulta que era porque la organización le pedía que cada cierto tiempo, no me acuerdo si era cada una hora, cada media hora o algo, que tenía que decir como, aquí estoy, ¿sí? Como, estoy sentada donde tengo que estar sentada. Entonces, si nos ponemos a pensar en un ejemplo así, ¿qué ganas me van a dar de alguna manera poder dar lo mejor de mí si tengo a alguien que me está controlando cuántas horas estoy sentada? Y Mm. también es absurdo pensar que las horas productivas son las que yo estoy sentada frente al computador. Yo puedo ser productiva lavando la loza y pensando hoy día y saliendo del hacer y pensando en el hacer, cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo, cómo puedo destrabar este conflicto. Entonces, este es un ejemplo como real que ocurre, que hoy día, menos mal que hay en la legislación, hoy día está bastante, eh, la de Chile, que fue en el fondo impulsada por el tema de la pandemia, ya se venía dando hace un tiempo, que por ejemplo da esto de la desconexión laboral, donde también
en un comienzo todos pensamos que esta cosa era 24/7 y que la gente como estaba en su casa y no tenía esta desconexión física, podía dar, y hoy día no, la ley te dice, tú tienes que garantizar 12 horas de desconexión para tus trabajadores y trabajadoras. Entonces, en el fondo, se entiende también que haya muchos líderes que están transitando eso, pero tenemos que hacer el ejercicio de replantearnos y de volver a adaptarnos. Finalmente, los que son más exitosos no son los que son más inteligentes, son los que logran adaptarse a un entorno distinto. Ahora, por el otro lado, trabajar la confianza, que también es un trabajo difícil, no es fácil, no es como, ya, de hoy día a mañana. Por ejemplo, se pueden hacer conversaciones referentes a la capacidad de delegar. Y yo me puedo sentar con un colaborador mío a conversar sobre qué me pasa cuando yo delego y él no responde, o qué necesita él o ella para que yo le pueda delegar. Entonces, de alguna manera, en la construcción de esas conversaciones vamos generando acuerdos y esos acuerdos después se les va haciendo un seguimiento. Entonces, yo, por un lado, como líder, te empodero, pero por otro lado, también me quedo al lado tuyo para ayudarte en la medida que tú necesites. Había una práctica que bueno, yo me autodenomino mente curiosa. Entre todas las prácticas que busqué activamente cuando recién nos vinimos, tenía que ver con rotar el liderazgo de las reuniones. Eh, y eso implicó que nosotros nos reuníamos un ratito en la mañana, unos 20 minutos todos los días, como para decir, estamos aquí, estamos vivos, cómo estamos de ánimo. Teníamos ahí algunas prácticas a implementar que fueron bastante interesantes. Y lo que hicimos de repente fue, ¿por qué yo siempre tengo que hacer estas reuniones? Entonces, nos delegamos. Entonces, un día cada uno hacía estas reuniones y generaba. Entonces, de alguna manera le estoy diciendo a mi equipo, si bien yo soy la líder, no soy la que tiene la verdad ni la que sabe hacer las cosas, sino que también te empodero a ti y también de alguna manera implícitamente estoy llamando, haciendo un llamado a decir, todos somos corresponsables de esto. Y confío en ti, en tus capacidades, y si no, vamos a aprender juntos a hacerlo. Entonces, son pequeñas cosas que de alguna manera, desde la acción, no solamente desde la palabra, pueden generar cambios en las personas. Y finalmente, cuando yo me siento en un ambiente confiado, doy más, doy esa milla extra que tanto buscamos todos en la empresa. Qué bonito lo que dices, porque también de alguna manera pone o hace que el mismo líder, esa pequeña práctica, el mismo líder practique, ¿no? El soltar, el aprender a delegar, el aprender a que no es el único que tiene que llevar el control de la reunión y llevar la agenda, sino que también el resto lo puede hacer y puede en ese sentido también descansar. Eh, para que, claro, al final un poco requiere práctica, ¿no? Cuando hemos sido líderes que quizás aprendimos toda la vida a desconfiar, necesitamos de alguna manera tener pequeñas herramientitas que nos ayuden a ir soltando. Eh, Así que está muy bonita la práctica. Y ahí a mí me gustaría mencionar también que desde la confianza también es bonito eh, a, trabajar las confianzas dentro del equipo también, ¿no? Como, y Total. para poder trabajar esas confianzas dentro del equipo a veces necesitamos desrobotizar la relación que estamos teniendo en estos tiempos de teletrabajo, porque me ha pasado con muchas personas del área de recursos humanos que me dicen, sabes que con la pandemia esto se robotizó, o sea, se volvió como mándame el mail, necesito esta presentación, y un poco como que nos desconectamos también, dejamos de saber en qué está el otro, y en ese sentido, un poco, y es un poco lo que nosotros hacemos también con Vijaya, es ayudamos a justamente fortalecer esas relaciones a través de la metodología que hacemos, que es la metodología del bucket list, para que las personas se conozcan desde un lugar que es mucho más auténtico, desde un lugar que no tiene que ver con las etiquetas, con que tú seas mi jefa, yo sea tu reporte, sino que nos conocemos desde nuestros sueños, desde lo que le daría sentido a nuestra vida. Entonces, esa también es otra forma quizás de poder ir trabajando esas confianzas. Y mencionaste otro valor muy bonito que me encantó, que es justamente la empatía, y que yo creo que es algo que hablábamos justo antes, que es algo que la gente está pidiendo como a gritos también, como el ser escuchado. Y ahí, ¿qué recomendarías? O sea, en cuanto a la empatía, ¿qué es lo que no tenemos que hacer para poder fomentar este valor y qué es lo que recomendaríamos que hicieran las personas o las empresas que quisieran poner este valor sobre
sobre la palestra? Mm. La empatía yo creo que es un valor complejo porque se habla mucho, pero es difícil de trabajar. Primero porque en la empatía tengo que empezar a conocer al otro. O sea, si yo necesito empatizar, no es ponerme en los zapatos del otro, sino que es ponerme en la experiencia del otro. En cómo siente, qué ve, cuáles son, como decías tú, sus sueños, sus anhelos. También cosas sencillas como cuál es su marco, o sea, hoy día que estamos en esta situación, ¿tiene hijos, no tiene hijos? ¿Tiene un espacio donde trabajar? ¿Tiene una silla adecuada? O sea, desde esas pequeñas cosas, porque muchas veces lo que nos pasa cuando no logramos empatizar es que yo creo que mi marco de referencia es el marco de referencia de todos. Que de alguna manera en la cancha que yo me muevo es la cancha de todos. Y eso hay una función como cognitiva que hay que como de salirse de este marco, ¿no es cierto?, de trabajo mío versus el otro. Y yo siento que ahí la indagación, la curiosidad nos va a permitir como atravesar esa barrera, porque si yo estoy hoy día, a mí me pasó, yo trabajando con bueno, mi hijo tenía 1 año, 6 meses el año pasado, y claro, o sea, si yo no, de alguna manera no transparentaba eso con mi equipo, con mi jefatura, con los que trabajaba, bueno, podía pasar por floja, porque, no sé, llegaba 2 minutos atrasado, o porque tenía que apagar la cámara porque aparecía y tenía que cuidarlo. Pero si hay una intención de ver qué más que hay detrás de eso, seguramente yo voy a entender que hay una persona que no es solamente la trabajadora, sino que también es la mamá, es la esposa, es la hija, y de alguna manera lograr ver más allá de la etiqueta del trabajador y del cargo que tú tienes. Entonces, siento que un primer paso es aprender a conocerse más allá del mero trabajador, sobre todo en los equipos con los que yo trabajo continuamente. Eh, Hay un trabajo muy bonito que es de Management 3.0 que se llama Personal Map, que a mí me encanta, que es un mapeo mental que uno hace donde quién soy yo, cuáles son mis valores, cuál es mi familia, cuáles son mis aficiones y mis metas, y que de alguna manera en súper pocos minutos te logra ver más allá una radiografía de la persona integral. Yo creo que ese tipo de cosas generan una cercanía distinta y un vernos como personas en un ambiente de trabajo, pero que seguimos siendo personas, por sobre todas las cosas. Y desde ahí tenemos sueños, anhelos, miedos, y en la medida que podamos avanzar en eso, seguramente voy a lograr empatizar de una manera distinta que la haría como la Lore que trabaja solamente. De las cosas que no hay que hacer, eh, bueno, es todo lo contrario, es ver a la persona como un mero número. Yo creo que la sensación que muchas de las personas sienten hoy día, desde empresas que son gratas para trabajar o que su experiencia es grata versus las que no, es que me ven como un número. Finalmente, yo tiendo a pensar que todos buscamos necesidades básicas, como ser cuidado, ser amado. Y si yo no me siento así en mi familia, en mi grupo de amigos, en mi trabajo, no voy a ser yo, no voy a poder como eh, desplegar todo ese talento que tengo, eh, y el ver como persona al otro en su integridad finalmente genera un vínculo mucho más empático. Si yo tengo la capacidad además de expresarte, sabes que yo soy el jefe, pero no tengo la respuesta a todo, no lo sé todo. El poder de alguna manera mostrarse vulnerable y permitir que la vulnerabilidad no tiene que ver con debilidad, de alguna manera va generando equipos mucho más empáticos con una seguridad psicológica, que es lo que todo busca, donde puedo ser yo, donde me puedo equivocar, donde puedo decir mi punto de vista distinto, y de alguna manera poder como tener eso, eh, me va a permitir ser yo. Eh, yo creo que por ahí van las cosas como de qué hacer y qué no hacer respecto a la empatía, que es una palabra que la tenemos mucho como a viva voz, pero que a veces nos cuesta un poquito actuar. Y lo otro creo que ver con la participación. Lo conversábamos también minutos antes. Yo creo que todo el estallido social, y toda la revolución que se generó en octubre, al menos en Chile, también habla de eso. Yo quiero ser partícipe, yo quiero co-crear, no vengas y me impongas algo, invítame. Y ahí el cómo podemos desatar inteligencias colectivas en los equipos saben, las personas saben lo que es, saben mejorar, saben cómo se podría hacer las cosas distintas. Y muchas veces nos creímos este cuento como que los jefes, los líderes, los ejecutivos, los accionistas tienen la verdad. Y en la medida que yo también hago el cambio de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, voy generando un poco
esa capacidad de empatizar con un otro y de generar mejores resultados, y al final va desde ahí, digamos. Claro. Esas serían mis sugerencias. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, mencionaste la vulnerabilidad, que me parece algo muy, muy valioso, que justamente, como dices tú, el permitir mostrarnos tal cual somos, el permitir también admitir que no sabemos como líderes, es lo que finalmente conecta mejor con los otros. Y también genera espacio para el error y para la creatividad, ¿no? Como decir, chuta, la embarré, que no haya tanto miedo a fallar quizás, también nos permite un poco que se inventen cosas nuevas. De hecho, la pandemia me ha sorprendido la cantidad de cosas que se han inventado y a la velocidad que ha crecido, por ejemplo, el marketing digital, lo tecnológico, o sea, y eso es porque hay espacios seguramente que permiten eso, ¿no? Que permiten fallar, que permiten el error, que permiten mostrarnos vulnerables tal cual somos. Entonces, me parece también ese es un valor muy, muy bello. Eh, y ahí te quería preguntar en el fondo, ¿cuál crees tú que es de los valores más difíciles eh, a implementar en estos tiempos? ¿No? ¿Qué para ti vendría a ser un valor complejo que las empresas quisieran integrar y al mismo tiempo es importante para los tiempos en los que estamos? Yo creo que la empatía es uno, por lo mismo que hablábamos, porque finalmente va a la esencia de la persona y yo creo que las organizaciones, si bien vamos transitando a organizaciones mucho más centradas en las personas, yo creo que nos falta un poquito, nos falta. Eh, Valores que son como de alto nivel, digamos, como más desarrollados, como si tuviéramos una escala en el fondo de valores, como la justicia, la ética, la integridad, porque ahí tú te das cuenta mucho más, con mucho más claridad cuando se transgreden. Entonces, no sé, pues la ética, por ejemplo, el que yo tenga un comportamiento ético, sobre todo en los líderes, en el actuar y sobre todo en las decisiones difíciles, complejas, ahí se desata eso. Entonces, cuando yo perfectamente podría decir a las personas que están como de alto, en la jerarquía, digamos, en la alta jerarquía, se nota mucho. Y hay que ser muy consecuente entre lo que yo digo, lo que yo hago y lo que soy. Entonces son valores que de alguna manera siento que es un desafío tremendo el poder ser consecuentes con ellos. Eh, son como, generalmente son los niveles como de mayor complejidad los que cuesta quizás un poquitito más implementar, sobre todo cuando no hay un nivel de desarrollo tan amplio, tan grande. Claro, y la integridad también, esa coherencia entre lo que digo y lo que hago, que a veces ni nosotros mismos lo tenemos muy claro, o cuáles son esos valores. Entonces, ahí, en ese sentido, ¿qué recomendaría? Algo mencionaste recién, pero ¿qué recomendaría para las empresas que son más nuevas o que tienen áreas de recursos humanos más pequeñas, como en construcción, podríamos decir? Mm. ¿Qué recomendarías para definir valores? ¿Tendrán que ser los valores impuestos de arriba para abajo o es mejor que estos surjan de abajo hacia arriba? Y lo otro que te iba a preguntar también es ¿cuántos valores es bueno tener? ¿Es bueno tener muchos valores predefinidos, como estos son los valores de la empresa, tres, cuatro, cinco? ¿Cuál es la cantidad adecuada para que realmente tengan un efecto positivo dentro de las organizaciones? Mm. A ver, la primera pregunta, yo creo que acá muchas veces creemos que los expertos son los que tienen como la potestad de generar los valores. Entonces, no tengo una área de recursos humanos, entonces no, acá el dueño se puede sentar, el gerente se puede sentar, el líder, o sea, no necesito tener un área de recursos humanos para poder hacerlo. Y yo creo que hay en la web, de hecho, como listados de valores y que yo perfectamente podría co-construirlos o actualizarlos si es que ya los tengo definidos, porque muchas veces los valores como el sistema de administración anterior, finalmente lo que era como que los accionistas, el directorio, los ejecutivos se sentaban y decían, "Uy, mira, cuáles son esto y esto", y los ponían, ¿no es cierto?, bonitos, y hacía campañas con colores y cosas por el estilo. Pero hoy día se habla mucho de co-construir.
Y en eso yo podría perfectamente sentar a un grupo representativo de personas de la empresa y decir, oye, ¿cuáles son los valores personales? Primero, porque esto siempre parte por algo personal. Luego podría ir analizando y co-construyendo cuáles son los valores de hoy de la organización y cuáles son los valores que yo creo que deberíamos tener o deberíamos desarrollar o deberíamos ir a conquistar. Y de alguna manera entre lo que yo soy como empresa y lo que queremos volver a hacer es esa brecha. ¿Qué está pasando hoy día? Que yo quiero ser innovador y no lo estoy siendo. Eh, entonces, ¿qué tengo que hacer para volverme innovador? Y finalmente, creo que siempre los valores se tienen que traducir en conductas. En el fondo, conductas observables y medibles. Porque para mí la innovación puede ser una cosa, para ti otra, y para cualquier persona puede ser otra cosa. Entonces, primero tiene que venir una definición no del libro, sino de lo que yo entiendo por innovación, de lo que yo entiendo por ser creativos, de lo que yo entiendo por poner la persona en el centro. Y de ahí bajarlo ya a conductas esperables. Y esas conductas que se vayan, que sean observables, porque van a guiar a las personas a que eso es lo que se espera. Y esto es lo que nos espera. Y sobre todo, como decía antes, frente a situaciones conflictivas, difíciles, complejas, bueno, yo voy a decir, en este tipo de situaciones, esto es lo que se espera. Y de alguna manera eso va generando que las personas tengan una mayor conciencia de cómo comportarse y no solamente, como decíamos, de que está bonito pegado ahí en el mural, digamos, ese valor. Y la segunda pregunta se me olvidó, Lore. Me fui hacia allá en la construcción. No, y la segunda pregunta tenía que ver con la cantidad, ¿no? Bien, ya, Eso. ¿Cuántos valores es súper. bueno tener? ¿Mucho, Mira, no, poco? no está definido, no, no hay tiene que ser este número. Yo soy siempre de menos es más. 3, 5, máximo, porque te va a permitir tener foco, porque a todos nos gustaría ser innovador y tener confianza y ser ético y ser responsable y ser transparente, ta. Pero finalmente tengo que ir a los valores core, a los valores que marcan la diferencia. Y de alguna manera yo no haría más de 4 valores, porque además si eso lo bajo en conducta y eso además lo voy trabajando constantemente en el tiempo, que es lo que se requiere, me pone foco efectivamente en lo que yo quiero y no solamente en un listado de declaraciones bonitas, pero que finalmente no se traducen en nada. Claro, y es más fácil finalmente, o sea, por el foco, por el medir, incluso al medir me imagino que va a ser más fácil si son menos valores. No digo que sean los únicos, pero como por último en los que nos vamos a enfocar y vamos a medir y vamos a hacer acciones concretas. ¿Cómo tú recomendarías medir? Porque hoy día hay hartas empresas que se dedican a eso, ¿no? A la Sí. medición de temas de recursos humanos, pero no todas tienen el presupuesto para hacerlo. Entonces, eh, ¿tú tienes ejemplos de repente concretos de cómo medías tú, cómo ibas viendo si es que, oye, vamos alineados a los valores que definimos o no? ¿Qué recomendarías ahí a la hora de medir? Que me parece súper importante para ver si es que realmente lo estamos poniendo en práctica. Mira, las organizaciones que yo he trabajado, el tema de los valores no era tema, no era tema. Eh, Hoy día yo creo que por toda esta situación que conversábamos antes de la pandemia, finalmente temas como el propósito, temas como los valores se vuelven relevantes. Eh, por ejemplo, lo que uno podría hacer es definir el valor, ¿no es cierto?, que entendemos nosotros por confianza, determinarlo en conductas que sean observables y medibles, determinar si efectivamente son conductas observables y medibles y finalmente hacer una escala, que puede ser una escala tipo Likert, ¿no es cierto?, que yo observo frecuentemente, ocasionalmente, siempre, nunca. Y con eso, de alguna manera, en la jefatura lo podría hacer, se podría hacer un 360, podríamos evaluarnos nosotros como equipo, que nos permita no como que, estoy bien, estoy mal, sino que como organización vamos adoptando, entendiendo que todo cambio requiere un proceso que no de la noche a la mañana, sino que es como una temperatura, como estoy observando hoy día que esos valores están representando en lo individual o en lo colectivo. Yo podría, ¿no es cierto?, estos mismos comportamientos es cómo lo observo de mi jefe, cómo lo observo de los líderes en general y cómo lo observo de la compañía en general. Entonces, podría armar hoy día, de verdad que las herramientas no son excusas, un Google Form que es gratuito, SurveyMonkey que también es gratuito, y generar algunas preguntas asociadas a eso y ya está, y después haciendo como un termómetro de cómo se van estos valores adoptando en la organización y por supuesto, yo creo que ahí me voy a otro lado, pero
creo que mucho nos pasa como organizaciones, sobre todo en las áreas de recursos humanos, que pedimos información, pedimos, contesta esta encuesta, contesta esta encuesta, contesta esta encuesta. Eh, y en algún minuto yo me di cuenta, ¿sabes cuál es la dificultad y por qué la gente ya no se adhiere tanto a las encuestas? Es porque nunca mostramos los resultados. Tenemos una lógica de que yo te pido, pero tú contestaste, te diste el tiempo, que una lata, que todo el día uno estaba con encuesta, encuesta, encuesta. Y finalmente no supiste qué pasó con esta información. Ni siquiera viste los resultados, ni menos viste las acciones que estaban con eso. Entonces, no es solamente el evaluar o el medir los valores, sino que también mostrar, mira, estos son los resultados, así estamos, esto es lo que vamos a hacer con eso, co-construir planes en el fondo para ir a adoptar mayor esos valores. Entonces, todo esto creo que ha generado como esta participación de la que hablábamos antes, una participación activa y una co-construcción, también en la responsabilidad que tenemos las áreas de personas en no solamente el pedir, sino que también entregar. O sea, una de las prácticas que adoptamos en el último tiempo en la organización donde trabajaba era que hacíamos pulsos en relación al teletrabajo. Eran 3 preguntas, nada más, y que se iban repitiendo en el tiempo, una vez a la semana. Y teníamos una súper buena adherencia porque eran 3 preguntas, te demorabas un minuto en responderla, y porque la sacábamos un lunes, como era un pulso, era solo el lunes, y el miércoles salíamos con un pequeño flyer, digamos, estos son los resultados. Entonces, de alguna manera te garantiza que esto se ve y no quedó metido en una carpeta de un escritorio, en un correo, sin que nadie lo vio y que no supo cuáles son los resultados. Entonces, está bueno evaluar para medirnos cómo es la percepción, pero también está bueno poder transparentar esos datos y también ver qué vamos a hacer con ellos. Porque tomar la temperatura por tomarla es como si alguien estuviera enfermo, te tomo la temperatura y no hago nada. Es como tan absurdo como eso. Entonces, hoy día medir por un lado, por otro lado transparentar o compartir esos datos, pero también generar ese feedback o ese qué hacemos para mejorar, creo que son como cosas que te permiten que estas encuestas o estas focus group o lo que sea, se traduzcan finalmente en una participación activa y no como ya te lleno la encuesta porque mi jefe me está diciendo al lado que tengo que llenarla. Y de alguna manera también refuerza el tema de la empatía, ¿no? Como o sea, te pido información, te mido, y realmente estoy haciendo algo con esa información, o sea, estoy demostrando que te estoy escuchando y estoy proponiendo quizás acciones o incluso te estoy pidiendo nuevamente la opinión de qué te gustaría que hiciéramos para mejorar esta medición. Oye, tenemos una pregunta por aquí del público que dice, ¿les parece, qué relevante el valor de la confianza? Dice, ¿les parece que la honestidad y la autenticidad ayude a generar esa confianza? Totalmente, totalmente. Es lo que hablábamos antes, o sea, el mostrarme vulnerable también tiene que ser con el ser auténtico, porque ser auténtico es permitirme ser yo en un Claro. espacio. eh, a mí me da risa cuando la gente como muchas veces cree que como que Paola en el trabajo es de una manera, Paola en el trabajo como Paola, Paola. Puede que uno se adapte, ¿no es cierto? Si a lo mejor yo hoy día le grito a mi cara, seguramente no lo voy a hacer en el trabajo, pero los valores y la esencia soy yo. Entonces, el poder tener la capacidad de ser yo en un lugar, ya sea con mi jefe, con el jefe de mi jefe, con el gerente general, con un subordinado, con un compañero, con un par, de alguna manera volvemos a esto de la vulnerabilidad que hablábamos, el poder mostrarme tal como soy sin miedo a que me castiguen, a que me reten, a que me sancionen, a que me miren feo, a que sean indiferentes. Entonces, de todas maneras que son valores que finalmente vuelven a lo humano. Mm, Yo creo que a las organizaciones nos falta ser más humanos. mm, Como que un sí. hashtag que uso mucho es organizaciones más humanas. En algún minuto se nos olvidó que somos personas, personas Mm, trabajando con personas bajo un propósito común, ojalá. mm, Eh, pero somos personas y yo me relaciono con personas, no con un trabajador o trabajadora. Entonces, la honestidad, como decíamos, la autenticidad, la capacidad de mostrarme tal como yo soy, sin duda me permiten desplegar eh, un talento porque me siento más cómoda, me atrevo a innovar, me atrevo a probar y equivocarme, porque muchas veces, ahí se me olvidó anteriormente cuando hablábamos del tema del error, muchas veces se habla como del error desde la negligencia. Es como, ¿cómo voy a felicitar el error porque te equivocaste? No es que yo felicito o de alguna manera doy el pie para que te equivoques 10 veces la misma cosa. Eso es negligencia. Sino que cuando yo me atrevo a experimentar y en ese experimentar fallo,
Ese es el error que yo de alguna manera felicito y de alguna manera la innovación se crea ahí. No es el error desde la negligencia porque no entendiste, porque estaba ahí volado. No, es el error desde que experimenté y eso falló. Pero como soy una organización que me adapto, finalmente revierto, vuelvo, aprendo y genero mayor valor. Entonces, la Claro. respuesta es sí, totalmente. Valores humanos que hoy en día se necesitan cultivar en las organizaciones. Sí, y me parece, no sé ahí cuál será tu mirada, pero me parece que igual esos dos valores que comentaban acá de la autenticidad y la honestidad, también requiere atravesar hartas barreras de vergüenza, quizás, de qué van a pensar si me muestro tal cual soy, requiere un coraje tremendo, sin duda requiere un coraje tremendo. Me hiciste acordar, de hecho, una charla que escuché el otro día que hablaba, por ejemplo, de los colegios, donde habían muchos niños que así como tú, por ejemplo, no prendías la pantalla porque quizás en algún minuto estabas como, claro, que los niños, que no sé qué, habían niños, por ejemplo, en los colegios que no prendían la pantalla porque no querían que sus compañeros vieran cómo eran sus casas, por ejemplo, Sí. porque había muchas diferencias sociales en las casas. Entonces, sin duda que estos valores que acá mencionan, la honestidad, la autenticidad, requieren mucha valentía, requieren mucho coraje. Entonces, ¿cómo podría las organizaciones, no sé, quizás generar espacio o qué recomiendas tú para que aparezca ese coraje? Porque cuesta mucho, sobre todo en lo laboral, creo yo, que es un lugar donde muchas veces nos mostramos desde lo que no somos justamente, desde lo no humano, desde las máscaras, desde las etiquetas, desde la formalidad. Esto es lo que puedo mostrar en el trabajo y esto es lo que no puedo mostrar. No puedo llorar en el trabajo, por ejemplo, porque se va a ver mal, no puedo llevar mi vida personal al trabajo. Entonces, ¿qué recomendarías tú también en ese sentido? Mm. Ay, qué difícil. Eh, a ver, yo creo que primero en lo personal es la valentía. Yo creo que el mundo hoy es de valientes, de los que se atreven a desafiar y los que de alguna manera se atreven a romper paradigmas, hoy más que nunca. O sea, si lo pensamos también a nivel de empresas, las empresas, no sé, NotCo, una empresa que está brillando a nivel mundial, eh, y se atrevieron, y me encanta porque ella dice, why not? ¿Cachai? ¿Por qué no? Entonces, en la valentía creo que es algo que todos tenemos que trabajarla y un poco impulsarnos. Y también vuelvo, después responder tu pregunta, que también nosotros, una vez que yo tengo definido mis valores y sé lo que yo le pongo de alguna manera en valor, para la redundancia, me puedo también filtrar en qué organización. Porque muchas veces estamos en una organización donde me siento incómoda, incómoda, a lo mejor esa organización no es para mí. Y tengo que buscar una organización donde haya un mejor fit, un mejor calce entre lo que yo promulgo, digo, quiero y deseo, con lo que la organización también quiere. Entonces también ahí hay como un autofiltro, porque muchas veces esperamos, y a mí me ha pasado también como que querer cambiar la organización, querer cambiarla, querer ser distinta, pero de alguna manera, si no ocurre eso, no me puedo quedar, o sea, podría hacerlo, decidirme quedarme frustrado, pero también repensarme eso. O sea, tal como tú decías, yo ni me acuerdo cuáles eran los valores de mi organización que decías tú al iniciar. Bueno, ahí hay un trabajo también individual de decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuáles son mis propios valores? Y cómo también ese fit con la organización también me va a permitir estar en un buen pasar. Eh, ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Yo soy una fanática de los líderes y malamente también hago mucho desde ahí, quizás que son siempre el jamón del sándwich, son los agentes de cambio. De repente en organizaciones grandes es muy difícil poder convocar a todos, pero si yo logro de alguna manera generar en los líderes esa capacidad de ser más vulnerables, de mostrarse con valentía, sin duda voy a generar espacios y voy a ir de a poquito generando ambientes donde yo me atreva a mostrarme tal como soy, me atreva sin temor a decir que estoy equivocado, a decir que no sé, y finalmente eso se va generando en el día a día, o sea, la dinámica de los equipos se va generando y para mí el trabajo, o sea, sí, si yo tengo que de alguna manera invertir en algo que va a generar un resultado, yo invertiría en los líderes, en los y las líderes, porque para mí son los agentes de cambio, son el puente entre la organización y las personas, y finalmente
si yo no logro que ellos o ellas generen a través del ejemplo el cambio, es difícil mantenerlo en el tiempo. Claro. Y en ese sentido, no poner, o sea, es bueno lo que tú dices como de invertirse en ello y no asumir que lo saben todo también, porque a veces pensamos que porque es líder, justamente lo sabe todo y efectivamente quizás hay cosas que es necesario todavía trabajar. Ahí en ese sentido, súper interesante, Pau, la conversa contigo. Me gustaría mostrar también un poquito lo que con Vijayan justamente venimos promulgando, que justamente generar estos espacios de confianza, ¿no? De, donde nos conocemos tal cual somos, donde la autenticidad, la honestidad es súper importante. Y ahí súper rápido. Voy a compartir. ¿Dónde está? Acá. Voy a compartir un poquito la metodología que nosotros aplicamos a las organizaciones para justamente generar espacios de bienestar, de felicidad y volver a la cultura, una cultura de felicidad y bienestar. No sé si se ve ahí la, Sí, se ve. ya, buenísimo. Claro, justamente lo que nos dedicamos nosotras en Vitayan es a crear culturas de felicidad y desarrollo humano, ¿ya? Y ahí lo que hacemos básicamente es utilizar esta metodología, que es una metodología australiana, que está basada en psicología positiva, la ciencia de la felicidad, y ayuda a que las personas construyan, o sea, primero el objetivo es que las personas vivan una vida con propósito y sentido, y lo hacen a través de la construcción de un mapa de sueños, de descubrir en el fondo cuáles son esas cosas que los llenan de plenitud y de felicidad. Y ahí, por ejemplo, para poner un ejemplo bien concreto, este es un acrónimo, este mapa de sueños es un acrónimo donde cada una de las letras de la metodología significa alguna categoría de nuestra vida. Por ejemplo, la S significa satisface una curiosidad e invita a las personas a descubrir qué cosas les causan curiosidad. Por ejemplo, yo hace poquito me hice un test de ADN porque siempre tuve la curiosidad de saber mis orígenes, de dónde venía. Así que hice hace poquito ese test. Y así salen cosas súper raras. La otra vez una gerenta de legal, por ejemplo, contaba que una de las cosas que a ella le gustaría hacer era cantar, por ejemplo. Nadie se hubiera imaginado que la gerente legal, lo más formal, lo más seria que podría parecer, su sueño era cantar. Entonces un poquito ahí aparecen otros espacios nuevos para justamente trabajar esto que comentaban acá, que era la honestidad y la autenticidad, que a veces efectivamente nos cuesta un poquito mostrar eso que somos, eso tan real que somos. Así que, Pau, no sé si te gustaría cerrar con algunas palabras finales. De repente cuéntanos ahí cuáles son para ti tus valores preferidos, cuáles son los tuyos de Pau Canessa, los que te mueven en este nuevo camino también que estás emprendiendo hoy, para que ya vayamos cerrando nuestro Giant Talk. Súper. Eh, la colaboración es un valor al que yo creo mucho en los equipos y me encanta trabajar con otra gente, me encanta como desde la inteligencia colectiva desatarlos, el amor, que es para mí el fundamental, el amor en todo. Y yo como que soy una encargada de llevar el amor a los ambientes de trabajo. La justicia también es algo que me mueve y sobre todo en esto que hablábamos, como cuando tú te enojas. Sí, cuando hay decisiones que, que van en contra de lo que yo creo que es lo correcto, no, es terrible. Y un valor que he cultivado mucho que tiene que ver con la curiosidad y el aprendizaje continuo, sobre todo en el último tiempo, de estar constantemente, o sea, en algún minuto cuando empezó la pandemia yo me dije, ok, estamos en una situación súper compleja donde no hay nada, y cuando me bajó un poquito como la ansiedad y la angustia de las primeras semanas, dije ya, este es un mundo distinto y tengo que tener una capacidad de adaptarme. Y la manera que yo encontré fue de desatar esta mente curiosa, de aprender, de cuestionar, de ver, de investigar. Y yo ahora quiero ser eso, o sea, quiero esa capacidad que tengo de apasionarme por un lado de las cosas como por este amor, de desatar en otros a través de la colaboración estos espacios de aprendizaje y de curiosidad que nos permitan adaptarnos más rápido. Así que esos serían mis valores. El más importante por lejos, el amor.
Wow. O sea, es que si no nos amamos, pues Pau, estamos mal. Tenemos que amarnos para Sí, que pero es que el amor tiene mala reputación, sobre todo en los ambientes no es corporativos. es como muy de niño, como muy de película romántica, Es muy hippie, es muy pero hippie. Finalmente no, y todos, la la esencia del curiosidad ser humano es que busca ser amado. Y en los espacios en que yo no me veo amado, no me veo como persona y son más con número, es imposible que yo pueda dar esa milla extra que siempre se pide. Así que tenemos que mm, humanizar, como sí, decía, más los espacios organizacionales. qué lindo, qué lindo. Me encanta el amor, me encanta la curiosidad también, también soy curiosa, así que coincido 100% en que es una fortaleza también esa que nos permite ser más resilientes, adaptarnos, sobre todo en estos tiempos que cambian todos los días. Así que, Pau, un honor, un placer hablar contigo, aprendí un montón, espero que los que estaban acá también hayan aprendido un montón con esta tremenda mujer, y gracias por aceptar la invitación y compartirnos todo lo que sabes. No, yo feliz, lo pasé muy bien en la previa, en esta, así que maravilloso cuando quieras cuenta conmigo, porque me encanta desatar un poco esas conversaciones y esas discusiones, así que lo pasé muy bien, también me sentí muy cómoda. Nos faltó el pisco sour nomás. La próxima vamos, bueno, quizá un poquito temprano para el pisco sour, pero nos vamos a tirar para la tarde. La vamos a hacer más tarde. Genial. Oye, ahí nos comenta Patricia Molina, esta conversación está muy buena, quisiera extender la información a People and Care de mi empresa. Esta reunión quedará grabada en YouTube, por supuesto, lo puedes ver, esta reunión quedará grabada en el canal de YouTube de Vitayan. Voy a poner ahí el link en el chat, así que cuando quieran. Y en LinkedIn también lo vamos a compartir el link, así que lo pueden volver a repetir. Muchas gracias, Pau, y todos los que participaron. Esperamos encontrarnos en otra instancia de bienestar y desarrollo humano aquí con estos espacios de conversación. Gracias, querida. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.